Buenas tardes, estamos aquí hoy en el Fondo de Cultura Económico de la ciudad de Bogotá y nos reunimos para hablar de algo muy interesante que es una novela que nos marcó a todos. Y creo que si están aquí es porque algo habrá hecho con ustedes, que es el túnel. La primera vez que llegó a mis manos el túnel, yo era una persona muy pequeña, tenía como 14 o 15 años, y fue uno de los textos que me ayudó a decir que la literatura era mi vida y que me abrió los ojos y que me enseñó muchas cosas y que me enfrentó a lo que todo escritor quiere, que es entender y gozar de un buen estilo literario. Entonces, eso es algo que llamó mucho la atención. Es un texto de un maravilloso escritor que se llama Ernesto Sábato, argentino. Cuando vayan a Argentina, les sugiero que cojan ese trencito que se coge en Buenos Aires, que es muy fácil de coger, y se bajen en santos lugares, en la estación donde todos los días se bajaba Ernesto Sábato. Y caminen y busquen la casa. Todos los fines de semana está abierto para que uno entre y visite el lugar, vea la sala de Ernesto Sábato, donde estaban sus libros, sus maravillosos libros. Es una casa maravillosa en santos lugares. Era una casa que antes fue utilizada como un estudio para hacer cine, entonces tiene lugares muy oscuros porque tenía que guardar las películas y todo eso, era algo interesante. Y es atendido por su nieta. Es un lugar maravilloso. Y caminar por donde, en su escritorio, su estudio de pintura. No sé si ustedes sabían que durante muchos años Ernesto Sábato fue pintor. Y tiene unas pinturas bastante angustiantes. Yo las veo y me daba angustia. Y era entrar a una zona de sus estudios y ver esas pinturas tan profundamente existencialistas como el túnel, no sé, y muchas cosas que lo que me representa el túnel lo veía en esas pinturas y me parecía maravilloso. Fue algo, y ver pinturas sin terminar y todo eso. Entonces tuve la suerte de ir porque estaba buscando la relación, me gané una beca porque estaba buscando la relación que tuvo Ernesto Sábato con Colombia. Encontré algunas referencias en sus libros, especialmente en su tercera novela, Abandon el Exterminador, que vamos a hablar de sus novelas más adelante. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que él vino 2 veces a Colombia. En el 69 por el Festival de Teatro de Manizales. El año anterior había venido 2 jurados, uno era Pablo Neruda, el otro era Miguel Ángel Asturias, o sea, 2 nobles, uno que iba a ser y otro que fue. Hicieron todo ese recorrido a Manizales y después en el 69 uno de los jurados fue Ernesto Sábato, que es algo muy interesante. Y Ernesto Sábato tiene como esa fuerza, esa maravilla, llega aquí a Colombia y le pasan una cantidad de cosas absurdas, se intoxica comiendo camarones en Manizales. ¿Quién come camarones en Manizales? Eso es absurdo. En las montañas, imagínate cómo deben estar. Pues dice que en pleno delirio por la intoxicación vio a Alejandra Villalobos caminando por Manizales. Entonces, un día tendré que conocer Manizales a ver si veo a la nieta de Alejandro Villalobos, que es un personaje que me marcó la vida también, que es otra novela de Sábato, que es sobre héroes y tumbas. Y después regresa en el 82 cuando le da la Cruz de Boyacá. Toda esa historia llega a la década de los 80 para que le den la Cruz de Boyacá. La idea de toda esta investigación fue encontrar la Cruz de Boyacá. Entonces, imaginen, vean esa biblioteca. Entonces, en esa biblioteca estaban como no había libros, sino cajas llenas de pinturas y de pinceles y de cosas que tienen las personas que pintan. Yo no sé mucho de esto. Y abajo habían cajas de zapatos, pero habían muchísimas cajas de zapatos. Y dentro de esas cajas de zapatos había una cantidad de premios que le habían dado a Ernesto Sábato. Y comienzo a meterme a investigar. Y la nieta, que es un encanto, me había dicho que estaba maravilloso que yo fuera a visitarla y que buscara eso, pero que tenía que irse porque era un domingo por la mañana, yo llegué a las 8 de la mañana. Y ella se tenía que ir a las 11 y duré como hasta las 10:40 asustadísimo porque no encontraba. Miren, encontré
premios que le habían dado equipos de fútbol, Banfield, cosas así rarísimas. La cortina de hierro, parece que sobre eso y tumbas fue un hit porque había premios de toda la cortina de hierro. Y al final encuentro una cajita pequeña, muy chiquita, y la dejé a un lado porque me estaba generando estorbo. Cuando la saqué de la caja y la dejé a un lado, se abrió y era la cruz de Boyacá, la que le había dado Belisario Betancur. Esa cruz de Boyacá que recibió aquí en Bogotá, en la década de los 80, nuestro queridísimo Ernesto Sábato, que en esos tiempos, pues ahora le dan la cruz de Boyacá a cualquiera, pero en esos tiempos, antes, era algo muy importante, y es el gran honor que recibió un extranjero por parte de nuestro pueblo. Y es algo que me parece maravilloso y me llama mucho la atención. Entonces encontré cartas, encontré cosas maravillosas que tienen que ver con el túnel que vamos a hablar hoy. Y después de toda esa historia, quería contarles que la idea es que estamos con María del Mar, ya la voy a presentar. María del Mar es una persona maravillosa, inteligentísima, que admiro mucho y que hemos hecho algunas actividades juntos y que me llama mucho la atención la forma en cómo ve la literatura. Es profesional de creación literaria, ha creado diferentes textos para el conflicto armado, guiones de cortometraje y además una novela. Es finalista de varios concursos, en especial de ese que va a cerrar como el 15 de octubre, que es Bogotá 100 palabras, pues no, lo aplazaron, le dieron 8 días más. Y el Carrecuervo. Entonces estoy muy feliz por compartir este espacio con ella y sé que ustedes la van a gozar mucho y vamos a dar dos visiones del túnel. La mía va a ser como acabo de hacerlo, la anecdotaria, literalmente, y María del Mar va a ser la visión más literaria, esa forma de contar las cosas. Entonces vamos a hacer preguntas de cómo ella ve el túnel y cómo yo veo el túnel. Y hay muchas cosas que han pasado. Entonces, con ustedes, María del Mar. Buenas noches. Gracias, Juan, por esa linda presentación tan elocuente. Ahora te presento yo a ti. Juan Camilo Rincón, periodista, escritor, investigador cultural. Como ya él les contaba, ha publicado un libro de cuentos y dos sobre la literatura latinoamericana. Uno es Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges en Colombia. Y el otro, Viaje al corazón de Cortázar. Entonces, ha ganado becas, como les contaba, con IDARTES, el Ministerio de Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia y de los gobiernos argentino y mexicano. Y hace que como 15 días le acaban de dar el otro. Lo acaban de declarar ganador del premio distrital de crónica de Ciudad de Bogotá. Bueno, como ya les contaba, Juan Camilo, vamos a hablar de dos versiones o dos visiones del túnel, haciéndonos preguntas. Entonces, la primera pregunta sería: cuéntanos un poquito quién fue Ernesto Sábato, ¿cierto? Bueno, más de lo que acabas de contar ya. ¿Y cómo fue el proceso de publicación de túnel? Yo recuerdo que tú una vez me contaste que él escribió primero otra novela y la quemó. No, es que eso es una vaina loquísima. Pero arrancamos por el principio. Ernesto Sábato es uno de los grandes escritores argentinos, pero como todo buen escritor, nunca nace por el lado que él, ¿no? Entonces él tuvo acercamientos diferentes a la literatura, que fue la ciencia, como todo lo contrario, ¿no? Entonces, su gran amor primero por las matemáticas y después por la física, y lo llevó a triunfar en ese tema cuando era muy joven. Era una persona muy triste desde el comienzo. No sé si sabían, Ernesto se llamaba, antes la gente tenía muchos hijos. Mi papá tiene 16 hermanos. Entonces, el hermano anterior, el hermano mayor de Ernesto, se murió. Y la mamá, como para hacerle un homenaje, le puso el nombre del hijo muerto a Ernesto Sábato. Entonces, eso fue algo terrible para él, eso fue algo que él nunca olvidó. Lo pueden encontrar en muchas referencias que hace. Ya cuando estaba mucho mayor escribió un libro que se llama Antes
delfín, resistencia, y son dos elementos constantes que él cuenta, que son bastante fuertes. Después, en su vida, decide meterse con algo muy interesante que es las matemáticas, después la física, que lo lleva a trabajar con una mujer muy dura que era Madame Curie. Él estuvo en Francia, estuvo en Europa trabajando ese tema, y por las mañanas iba al laboratorio a trabajar con ella, y por las tardes aprovechaba, estando en París, y se iba a esas parrandas de los surrealistas, que era algo interesantísimo porque los surrealistas estaban en su fulgor, ¿no? Había muchos latinoamericanos con los surrealistas. Hay un cubano, un pintor importantísimo que se llama Wilfredo Lam, que Cuba es que es muy importante, internacionalmente es muy importante, que fue amigo de Sábato en ese tiempo. Entonces él pasaba las noches pues con los surrealistas, haciendo las cosas que hacen los surrealistas, que son fiestas muy duras y complicadas, con Breton, con Artaud, con Elena Carrington, que también lo conoció, alcanzó a ver a Max Au, que estaba en Francia en ese tiempo, a pesar de que él era alemán, y que tuvo una relación después con Elena Carrington, que también en México, y todas esas historias. El problema es que al pasar el tiempo, pues cuando uno tiene una vida bastante desordenada, pues las cosas no comienzan a fluir, y pues comenzó a incumplir un poco el tema del trabajo que tenía con el laboratorio. Además era profundamente comunista. Él había llegado a Europa porque el Partido Comunista había ayudado a que él consiguiera una beca que le había permitido llegar allá, y que le había permitido desarrollar algunos estudios. Y no, pues todo esto fue una locura, hasta que él de pronto se da cuenta que esa no es su vida. Pero en Argentina estaban profundamente emocionados con que él estuviera en el lado de las ciencias, y era muy reconocido en ese tiempo. Entonces él vuelve un poco como desubicado, buscando qué quiere hacer de su vida. Ya había conocido a su esposa, que es una historia bastante maravillosa, que dura hasta... Ella muere a finales del 1900, o sea, alcanzan a tener muchos años juntos, y regresan, y él dice, no puedo hacerlo, intenta trabajar en algunas cosas de ciencia, porque algunos maestros de él tratan de ayudarlo en Buenos Aires, pero las cosas no funcionan. Es terrible, y decide que quiere expresar lo que siente, y se mete en la literatura. Entonces hace algunos pinitos, y pues para hacer pinitos con fuerza en Argentina, en ese momento uno tenía que estar en un espacio literario importantísimo que se llamaba la Revista Sur. Yo ya alguna vez les había hablado que la literatura latinoamericana, la base de la literatura latinoamericana se hace en las revistas. Y las revistas crean como una estructura de pensamiento que reúne una cantidad de intelectuales maravillosos, que traen una fuerza y generan una creación. Entonces, tanta gente tan buena en un mismo espacio, pues comienza no solo a competir, comienza a crear cosas maravillosas y nuevas. Entonces, en Argentina está una revista que es la Revista Sur, que era manejada por la familia Ocampo. Está Victoria, que era la directora, que es una mujer maravillosa, que culturalmente es muy importante. Estaba su hermana menor, que era Silvina, que estaba casada con un señor que era escritor, que era un hombre muy rico, que se llamaba Adolfo Bioy Casares. Entonces, pues, imagínense la maravilla. Pero el escritor más importante de Sur es Jorge Luis Borges, nuestro gran Borges. Y puedo seguir nombrando un listado de gente que trabajó ahí, que era gente muy fuerte, como Bianco, y en ese grupo entra nuestro queridísimo Ernesto Sábato, y comienza a trabajar con ellos, y comienza a escribir algunas cosas. Algunas tienen aún tintes científicos, pero ya comienza a meterse con temas literarios. Entonces la esposa le dice como, me alegra mucho el tema de cómo nos está viendo con encontrarte a ti mismo y todo eso, pero tenemos un inconveniente, es que económicamente nos estamos quebrando, y ya tenemos el primer hijo y ya las cosas están complicadas, y necesitamos que nos ayudes a conseguir dinero, y él trata de hacer cosas. Hay uno de sus grandes maestros que es una cosa muy loca,
de pronto me equivoco, creo es dominicano, se llama Pedro Enrique Sureña. No estoy seguro si es dominicano, pero creo que sí, ¿cierto? Pero Enrique Sureña es muy loco, es uno de los grandes intelectuales pensadores del concepto del intelectual latinoamericano, que comienza a pensarlo junto a Alfonso Reyes y todo eso. Y él termina en Argentina, pero él tenía mi color de piel, un poco más oscuro, entonces pues los argentinos no lo veían de buena forma, entonces no le paraban muchas bolas, pero sus textos eran importantísimos. El Fondo de Cultura Económica publica las obras completas, son maravillosas. Si uno quiere entender qué es la literatura latinoamericana, Pedro Enrique Sureña. Entonces, él es una de las personas que lo ayudan y comienzan a empujarlo a que comience a escribir. Trate de hacer algo. Entonces, el man intenta hacer un ensayo que se llama Un el Universo, que es una visión de lo que él piensa que es la literatura y cómo enfrentarse como sujeto a la literatura y todo lo que había aprendido en esas conversaciones por las noches con los surrealistas, y con este pintor Domínguez que en una borrachera se cae y se quita un ojo. Esa historia es súper importante porque esa historia va a aparecer más adelante en un libro. Y todas esas anécdotas que están ahí que le llaman a uno mucho la atención, y de pronto gana un premio. Y uno de los jurados es Adolfo Bioy Casares, y eso lo ayuda a él a subir, y durante todo ese tiempo comienza a escribir algún texto que es un tipo de novela, que lo pone un poco, publica una parte, un capítulo en Sur, pero le dan durísimo. Los intelectuales argentinos no pensaban que era dificilísimo que una persona que estaba en las ciencias escribiera buena literatura. Piensen en ese tiempo, es que eso era un tema dogmático, ¿no? Es como tantos años la ciencia había hecho que la literatura era algo secundario, pues cuando llega esa división a comienzos de 1900, pues ese pensamiento, la literatura también lo toma para su lado y dice, no, nosotros tampoco podemos ser lo otro. Nosotros tenemos que ser un intelectual íntegro, que genere solo literatura, que solo piense literatura. Entonces llega una persona como Ernesto Sábato y es visto de una forma totalmente distinta. Y logra hacer otro viaje a Europa y en un tren a Frankfurt se le ocurre la idea del túnel y arranca a escribir. Pero tenía su otra novela, la cual cuando vuelve a Buenos Aires, después lleva su manuscrito del túnel y lleva su otra novela, pero su otra novela el man no le cuadra, no le funciona mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Era una persona que era muy ansiosa, se descontrolaba a veces y cogía sus textos y ¡pim! Para la hoguera. Y esa novela, que desgraciadamente nunca la leímos, sé que ¿me puedes leer lo que está ahí, por favor? Dice, de su libro Memorias antes del fin del 98 afirmó: a menudo en la tarde quemaba lo que había escrito durante la mañana, y así cuentos, ensayos y obras para teatro los he visto consumirse en el fuego, al que también estaba destinado sobre héroes y tumbas. Tantas han sido siempre mis dudas. Por mi propensión a las llamas, hubo veces en las que me arrepentí. Pues, gracias. Hay muchos textos que se salvaron de Ernesto Sábato gracias a la esposa, que esa la salvó al tiempo. Pasaba lo mismo que con Rulfo, que Rulfo también le encantaba aprender las cosas, sus obras en el fuego. Bueno, la historia va a que por fin lo convencieron con el túnel. Él iba con su texto, iba donde los intelectuales argentinos, y muchos intelectuales le decían, mire, sirve, pero también piense que la revista Sur, con tantos intelectuales importantes, pues había una pequeña pugna muy fuerte, ¿no? Y había grupos que se discutían de cierta forma internamente, todo era un problema. Pero Sábato por fin decide publicar esta novela, dice, lo va a publicar, y lo presenta a todas las editoriales que puede. ¿Y saben qué pasó? Nadie se la recibió. Nadie le interesó el túnel, nadie. Él tuvo que pedirle prestado a un amigo rico en Argentina dinero para poder pedirle a Victoria Ocampo que bajo la editorial de Sur se publicara el túnel, porque ya era el tema científico, el tema que tenía encima era muy complicado. Y bueno, y Sábato es una maravillosa persona, pero también era complicado, entonces le encantaba pelear con la gente. Y salieron algunos artículos en contra pues, del ser nacional literario por excelencia que es Borges, pues esas cosas pues, no eran muy bien vistas en ese momento. Entonces, él tuvo mucha dificultad hasta que por fin, pues, en
hace 70 años, pudo publicarlo con la plata prestada y con toda la fuerza del mundo, pero no se imaginan las veces que le devolvieron esa obra. Bueno, ahora que ya hicimos como una contextualización, yo necesitaba hacerte una pregunta. ¿De qué se trata el túnel? Bueno, yo supongo que acá lo habrán leído, pero igual para los que lo leyeron hace mucho, los que no lo han leído, vamos a hablar un poquito. Yo también, curiosamente, la primera vez que leí el túnel tenía 13 años, nos lo pusieron en el colegio. Y pues son de esas lecturas de colegio que uno medio hace, medio como por obligación, medio a las 7 ahí en el bus, antecitos del parcial, ¿no? Pero yo recuerdo que yo me sentí muy identificada con Castel. Decía, claro, es que la sociedad es terrible y toca quemarlo todo, ¿no? Cuando pasé mi adolescencia la volví a leer y dije, no, Castel es un imbécil, perdón por la palabra. Pero pues bueno, ya digamos como que uno cambia también de perspectiva, ¿no? La novela es una novela corta, que es una confesión, en realidad es escrita en primera persona y desde el inicio Castel le dice, les voy a contar cómo y por qué maté a María Iribarren. Él empieza diciendo, todos saben que yo la maté, pero nadie sabe cómo la conocí. Y de ahí arranca a contarle a uno. Entonces, Juan Pablo Castel era un pintor, ¿cierto?, que hace una exposición donde cuelga un cuadro que se llama Maternidad de una mujer con un niño y en una esquinita del cuadro hay una ventanita, que es un detalle como que nadie mira, y él se obsesiona con ese detalle y se planta, digamos, en la exposición a ver quién se da cuenta de la ventanita. Y un día llega esta mujer, María, y se para y él se da cuenta que está mirando la dichosa ventanita. Entonces el tipo trata, como que va a ir a hablarle, pero no se atreve. María se va y después el tipo pasa, no recuerdo cuánto tiempo, pero mucho tiempo, soñando, fantaseando con encontrársela, con que si de pronto va y la busca, si de pronto ya será amiga de alguien, si ta. Y finalmente un día en la calle la ve y va y le dice, oiga, yo tengo que preguntarle por la ventanita. María se asusta, de luego, bueno, lo persigue, al fin y al cabo, después de un corre-corre de me escondo, te escondes, ceden y empiezan una relación amorosa. Luego Castel se entera por una carta que María tiene un esposo, que es ciego además, Allende, ¿no? Y es un hombre ciego y es un tipo al que ella quiere mucho, todavía vive con él y toda la cosa, pero pues ella le está siendo infiel a él con Castel. Y él empieza a indagar sobre la vida de María, empieza a darse cuenta de que no es esa mujer que él idealizó, que no es la mujer perfecta de su pintura, de su ventanita tal, sino que es una mujer diferente. Hay una finca, una estancia, que es muy importante en la novela, que es de la familia de María, a la que ella va y como para esconderse un poco de Castel, para evadirse de ella. Allá vive un hombre que se llama Hunter, que es un primo de María, y Castel se obsesiona con que es el otro amante. La relación se torna una relación, como llamarían ahora, tóxica. Se hacen daños, se hacen reclamos, ¿cierto? Y Castel tiene una forma de raciocinio en el que él va haciendo presuposiciones y llega a conclusiones. Entonces él dice, si María se va a la finca donde está Hunter es porque se va a acostar con él. Y entonces vamos a llamar a ver si se fue. Llama, no, en efecto está, es que se está acostando con él. Y el tipo se empieza a hacer una serie de ideas, de videos, como diríamos coloquialmente, hasta que se convence de que es que la única solución para su tormento es matar a María. Y según su propio constructo lógico tiene todo el sentido. ¿Qué más va a hacer? O sea, la va a dejar viva, no puede. Y en efecto pues va y la mata. Esa es la novela, digamos, el resumen. Entonces ahora, bueno, sigamos. La segunda pregunta para ti sería, ¿cómo fue recibida la novela en Argentina y en el mundo, digamos, ese contraste? Un paréntesis, antes de hacer eso, les estamos poniendo diapositivas de la primera edición, ¿no? La versión del túnel negra, desde el comienzo. Y me encanta esta imagen, que es una dedicatoria que hizo Sábato aquí en Colombia, esa es la firma de Sábato, para que la vean. Bueno, esa es la portada de la primera edición del túnel. ¿Cómo fue recibido? Bueno, pues salió en Argentina, ¿no? Y pues contrario a lo que todo el mundo pensaba, pues los jóvenes comenzaron a comprar el libro en Argentina. Pero fue complicado porque los intelectuales comenzaron a darle muy duro al libro.
Incluso hay reseñas durísimas en otras revistas que no son Sur, pero que están por ahí, en que lo critican fuertemente. Entonces en Argentina pasó un tema, es que no golpeó con mucha fuerza. Hay Adolfo Bioy Casares, que es el gran amigo de Borges, que escribe libros con Borges, como quieren leer cuentos y textos policíacos maravillosos, tienen que leer Bustos Domé con Isidro Parodi, que es el personaje. Y además millones de análisis. Entonces, uno puede encontrar El cielo y el infierno, cuentos policiales, los mejores cuentos cortos. Tiene una cantidad de trabajos que hicieron maravillosos, que hicieron juntos. Y también hicieron, pues, hasta cine, no sé si sabían. Hicieron 2 textos para cine, uno que se llama Los orilleros y el otro se llama El paraíso de los creyentes. Fue publicado por Losada, es algo muy interesante. Por ahí en el tiempo, alguna vez hice una nota al respecto, que es algo muy bonito, como el cine de Borges. Bueno, toda esa historia va a que ellos comienzan a darle fuertemente, y Bioy Casares, que es una persona bastante maravillosa, dice que recibió los textos, el manuscrito, y lo leyó, que le encontró muchos defectos. ¿Por qué? Porque era bastante evolucionado el tema de esta novela frente a lo que se estaba escribiendo en ese momento en las novelas típicas argentinas que se estaban publicando en la década de los finales de los 40. Entonces, a Bioy le costó mucho leer, y él dice que hizo muchas correcciones. Y que cuando llegó Sábato a recoger el texto, estaba esperando como que le dijera que el texto era muy bueno, y no, lo que le viene y le dicen eso. Pero en la juventud argentina pegó mucho. Y un amigo argentino cogió y se llevó ese texto para París. Y se lo entrega al director de Gallimard, y Gallimard se lo entrega a su especialista. Como a la persona a quien le entrega los textos, que tienen mucha fuerza, como para que le diga si vale la pena publicarlos o no. Ese señor, pues tal vez ese nombre no les suene, es Albert Camus. Es obviamente futuro premio Nobel de Literatura, el gran maestro del existencialismo. Y leyó este texto y quedó maravillado, quedó profundamente maravillado. Tanto que le escribe a Sábato, le dice: usted creó un texto magistral. Y hablé con el director de Gallimard. Gallimard es la editorial más importante francesa. Si usted es publicado en Gallimard, la pegó. Y si usted es latinoamericano, en la década de los finales de los 40, comienzos de los 50, donde habían leído máximo 2 latinoamericanos, 3 latinoamericanos, Borges publica después. Quiero que tengan eso en mente. Borges, la fama de Borges llega cuando publica en Gallimard, y publica 10, 15 años después de la publicación del Túnel en Gallimard. Entonces eso es algo impresionante, eso es algo que coge y la rompe. Entonces, pues Sábato, muy inteligente, mostró a sus amigos de Sur la carta, y pues todos dijeron: no, lo logré, sacamos el libro que le gustó a Albert Camus. Léeme qué dice Albert Camus. Dice: le agradezco su carta y su novela. Calvá me la hizo leer y me ha gustado mucho la sequedad y la intensidad. He aconsejado a Gallimard que la editen, y espero que el Túnel encuentre en Francia el éxito que merece. Hubiera deseado poder decirle todo esto de viva voz, pero la prohibición de una de mis piezas en Buenos Aires me impide dar allí las conferencias previstas. Si no obstante llegara a ir a Brasil, trataría de acercarme a título personal a Buenos Aires, y me alegraría entonces conocerlo. De aquí a entonces, cuente con toda mi simpatía fraternal. Bueno, y se dio cuenta. Entonces, Victoria salía en los periódicos bonaerenses diciendo: tenemos una obra que Albert Camus dijo que era maravillosa. No, eso fue... Y ahí pegó, y pegó con mucha fuerza. Y algo que hizo, que es muy inteligente, que hizo Sábato, es que a los amigos que había conocido en Francia les mandó el libro. Y ahí entran, digamos, Thomas Mann, que la calificó impresionante, y está la de Graham Greene. Dice:
leí el túnel que usted tan amablemente me envió hace unos días y debo expresarle mi gran admiración por un estudio psicológico realmente tan fino. No puedo decirle que disfruté al leerlo, pero sí que lo leí completamente absorbido. A mí me encanta eso, no puedo decirle que lo disfruté al leerlo. A mí me pasó, yo sentía la angustia leyendo el túnel. Claro, no es una obra que uno sienta como un alivio, ¿no? Es la angustia profunda desde el comienzo. Y eso hace que esa obra sea maravillosa. Además, el existencialismo la tomó y la adoptó dentro de su conocimiento y dentro de su grupo. Y fue leída por todos ellos. Y pues, si ellos dan la aprobación, eso comenzó a leerse profundamente. Y ayudó a que Sábato se impulsara y tuviera mucha fuerza. Pero pasó algo muy loco. Pasaron casi 20 años para que volviera a escribir. Listo. Entonces, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo se construyen los personajes de la novela? Bueno, como les conté al principio, es una novela que se escribe en primera persona, ¿no? Yo creo que es un gesto de Sábato porque la vida también se vive en primera persona, ¿cierto? Por más que escuchemos al otro, por más que lo que sea, uno solo tiene el punto de vista de uno y lo que uno cree que es el punto de vista del otro, más no el del otro. Entonces de ahí en adelante tenemos que partir del hecho de que todos los personajes son una invención de Castel. Nosotros vemos la María que Castel ve, vemos la Allende que Castel ve, y vemos además cómo él mismo lo deforma, porque María pasa de ser la musa, la mujer perfecta, a ser la que toca matar a cuchillo, además, ¿no? Porque es una cosa súper violenta. Y digamos, a mí me gusta pensar que la analogía del túnel está presente desde ahí. Él ve a los otros personajes como a través de un túnel, completamente oscuros, lejanos, y solo ve una partecita, ¿cierto? Y a partir de ese pedacito, esa ventanita de luz que le entra de la personalidad de estas personas con las que interactúa, los va deformando, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, en una parte él le manda una carta a María, ya cuando están como en la parte mala de la relación, digamos. Le manda una carta terrible donde la acusa de abusar de un pobre ciego que es su marido y la acusa de un montón de cosas terribles. Y apenas la manda, se arrepiente. Dice, bueno, mejor no. Va a la oficina de correos y pide que le regresen la carta, pero la firmó solo con las iniciales y no tiene el recibo. Entonces la señorita que lo tiene le dice, mire, yo no le puedo volver una carta que yo no sé si es tuya. Entonces al principio la muestran como la señorita que atiende, y a medida que ella se niega, se va convirtiendo en la bigotuda, solterona, acaba siendo solterona la pobre sin saber si realmente no, la arpía, y se convierte, después le sale un lunar con pelo, o sea, él mismo la va deformando hasta el punto en que pasa de ser la señorita que atiende a ser la arpía solterona del lunar peludo, al que él además espera para después insultarla. Y se aburre de esperarla, entonces va, pero la espera un par de horas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con Hunter. Hunter es el primo de María, el posible amante, y el tipo tiene una conversación más o menos bizantina con Mimi, que es otra prima que está en la finca, sobre literatura y novelas y no sé qué, pero el tipo exagera y lo pinta como un total inepto, un idiota, tal, cuando en realidad ni siquiera es así. Sábato es muy hábil porque nos da muchos indicios del personaje real, ¿no? Entonces, por ejemplo, él hace un montón de suposiciones sobre María, ¿no? Él dice, María finge placer con su esposo, o sea que sabe fingir placer, o sea que lo finge conmigo. Y él hará esa suposición y no da lugar a duda. Pero la única confesión genuina que María hace, que ellos están charlando, él no le para bolas, él no la está escuchando. Él dice, tal vez esa fue la única confesión que María me hizo verdadera, pero yo no la escuché. Entonces todos los indicios de verdaderamente cómo sería un personaje, de una personalidad ajena a él los omite, los anula, para que le cuadren con lo que su propia rabia y su propia paranoia necesita, para que le cuadren en la ventanita del túnel, ¿no? También, digamos que él al principio hace una especie como de preámbulo, a partir del cual se define, y a partir de esa definición de sí mismo va a definir a todos los otros personajes. Por ejemplo, él dice, todos nos pegamos a la memoria, pero ni el diablo sabe qué es lo que vamos a recordar. Yo, por ejemplo, prefiero recordar las cosas malas. Él dice, de preferencia recuerdo los acontecimientos malos y quisiera decir que no todo tiempo pasado fue mejor, sino que fue peor, ¿no? Él dice, dice que los criminales son gente más limpia y que esa es una convicción de él, no porque él sea un criminal, sino porque es que hay gente que toca matarla, ¿no? Porque son perniciosos. Y
y no podemos permitir que sigan destilando su veneno a la sociedad. Y bueno, un discurso ahí medio de águilas negras, ¿no? Pero es una cosa que él se define a sí mismo, se defiende. Es una candidatura brasileña. Ajá, como por ahí va la vigencia, después hablamos de la vigencia de la novela, pero todo bien. Y él se define a sí mismo y a partir de eso va a ir moldeando los otros personajes. Si es cierto que alguien es venenoso, hay que matarlo, y María es venenosa, hay que matarla, ¿cierto? Y así él construye una cosa que si lo vemos en un silogismo, es perfectico. Si A, entonces B. Pero hombre, no en vano él habla, yo no sé si recuerdan de un judío en un campo de concentración que pide comida y lo obligan a comerse una rata viva. Entonces a ese extremo nos lleva el raciocinio de si A, entonces B, entonces tiene que ser B, ¿no? A los campos de concentración. Bueno, me entiendo, perdón. Bueno, no, realmente sobre los personajes podría decir eso, son todos deformaciones y visiones de la paranoia y de la rabia con la que Castell ve el mundo. Entonces en realidad nosotros no atendemos a personajes, sino a una especie de fantasmas que funcionan en función, valga la redundancia, de los delirios de Castell. Eso sería sobre los personajes. Bueno, hablando de personajes, ¿cómo fue la relación del túnel con el resto de la obra de Sábato? ¿Hay repercusión en otras artes? ¿Cómo funciona ahí? No, pues eso es una cosa loquísima porque Sábato escribió el túnel, la pega durísimo y después se pone a hacer ensayos. Y todo el mundo está esperando la siguiente novela y todo el mundo queda profundamente impresionado. Y él comienza a construir algo que es una obra de arte que se llama Sobre héroes y tumbas, que sale en la década de los 60, que es esta relación de este joven Martín con esta mujer maravillosa, esa mujer encantadorcísima que nos enamoramos todos los chicos a los 16 años, que es esa mujer que va en contra de las reglas y que se llama Alejandra Villalobos. El problema de Alejandra Villalobos es que ella tiene un papá que está medio confuso. Y el señor aparece en la historia del capítulo 3 en algo que se llama el informe sobre ciegos. El informe sobre ciegos es esa obra, es como la estructura de esa obra, en la cual es un manifiesto que él escribe porque él descubre que la maldad tiene cara y esa maldad son los ciegos. Es una secta de los ciegos que nos está persiguiendo, que quiere que nos vaya mal. Entonces comienza a sacar una cantidad de argumentos y comienza a perseguir a todos los ciegos. Pues, eso debe ser muy fácil. Pero el man hace y termina por allá en las catatumbas y descubre algo terrible, lo cual no les voy a contar, pero hay un tema muy interesante. Él en la mitad de la conversación del manuscrito que hace para demostrar que los ciegos son el mal, dice que hay un personaje que está en la cárcel, que se llama Juan Pablo Castell, que había matado a María, a una María de Arte. Él no los conoce, pero hay un elemento súper importante. Él dice que el esposo de ella es ciego, y como es ciego, él era parte de la secta de los ciegos, y había convencido a este hombre para que matara a María. Eso es súper importante porque el man está hablando de cualquier cosa y de pronto suelta esa frase, y uno entiende la idea oculta que tiene el túnel. El túnel no es un problema de él, a él lo llevaron. ¿Me entiendes lo maravilloso? Entonces uno descubre que hay algo escondido. Y luego aparece una tercera novela maravillosa que estaba dando el exterminador. Ahí están las tres. Yo no tengo la primera edición de Sobre héroes y tumbas, entonces me tengo que ponerles una ahí como la más viejita que tengo, pero las otras dos sí son primeras ediciones. Entonces es muy loco porque también cuentan historias interesantísimas de lo que pasó en Sobre héroes y tumbas. Entonces hay que leerlas en orden. Es una sugerencia. Si ya leyeron El túnel, entren Sobre héroes. Si ya leyeron Sobre héroes, entren en Navada, porque las tres novelas están conectadas. Y hay preguntas que uno queda en la segunda que le responden en la tercera. Yo, tratando de explicarle eso a alguien, yo le decía, es como, imagínense como las temporadas de Game of Thrones.
El problema es que no se demoran 2 años, él se demoraba 20, entonces uno con la duda de qué pasó con el amor de X o Y persona era terrible. Pero nosotros tenemos la ventaja de que ya existen, entonces los podemos ver como en Netflix, completos y leerlos completos de una. Entonces es una sugerencia que les hago es que todas están profundamente conectadas. Hay una forma directa en entender cómo es el universo de la obra de Ernesto Sábato gracias a un hilo invisible que él crea por medio de situaciones de los personajes que va ocultando. No solo son elementos imaginados por él, también hay personajes reales. Borges aparece constantemente en las novelas. Piazzolla, Astor Piazzolla, el gran maestro de la música del tango contemporáneo, el que lo renueva, aparece también en las obras. Y no sé si sabían, ellos en realidad se conocieron, eran muy amigos y trataron de hicieron la primera parte de la musicalización de Soleros y Tumbas, que es algo maravilloso que se puede encontrar en Spotify y en YouTube, por si lo quieren conocer, es algo muy bonito. Y tiene una conexión maravillosa porque ahí aparece el concepto del universo de Sábato. Los ensayos son maravillosos, a mí me encantan, a mí la del escritor y sus fantasmas me enseñó mucho. Pero para mí, entender a Sábato, su lógica de Sábato, su concepto de cómo se transforma el pensamiento existencialista que nace en el túnel y termina en el Sábato que está en contra de la dictadura, que va a ser el director de Nunca Más, uno le entiende esa transformación leyendo las 3 novelas. Como un problema cambia de monstruo, pero sigue afectando a la gente. Y eso es lo que muestra Ernesto Sábato. Y especialmente el concepto del conflicto humano, ¿no? Lo que es lo real en lo humano. Y eso es algo maravilloso. Pues la gente lo sintió mucho. Y Sábato se volvió ese gran escritor, ¿no? Además era el gran escritor contrario, porque él es el que no sale y no es tan conocido como Borges. Y pues no está en Francia como Cortázar. Soleros y Tumbas también fue visto y el man escribía textos revolucionarios a su tiempo. El man los escribía 10 años antes de que la crítica y los lectores estuvieran listos para leerlos. Julio Cortázar, que me parece que es una de las personas más claras y lógicas en la crítica literaria que yo he leído en la vida, me sugieren los 5 libros de cartas que existen, o el libro de crítica que existe, que si ustedes lo tienen viejo son 2, y ahora lo pueden comprar en uno colectivo. Él es un maestro. Ese tema, él decía que Soleros y Tumbas, él no lo había entendido y ni siquiera lo había terminado cuando apenas sale, y 10 años después dice que es una obra magistral. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Sábato discute y pelea contra el canon y crea obras que están en contra del canon. Por eso son tan maravillosas. Y es muy loco porque Cortázar hace lo mismo con Rayuela. ¿Qué pasó con el túnel? Pues imagínate, se volvió al cine, hicieron 2 adaptaciones en cine, hicieron un programa de televisión, fue adaptada a teatro por varios países latinoamericanos, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México. Él vio una presentación de danza artística que hicieron en Europa Oriental y le pareció maravillosa, y además debe ser interesantísimo ver el túnel en danza contemporánea, es algo muy interesante. A él no le gustaban mucho las traducciones, él decía que una traducción podía crear una mala obra, y decía que el túnel era una obra profundamente imperfecta, y tal vez por eso es tan bello. Pero al final es una novela que fue traducida hasta el momento a 35 idiomas diferentes, o sea, es una gran obra universal creada desde lo latinoamericano, que eso es algo que me parece interesantísimo. Y eso es una de las imágenes de adaptación al cine que existen sobre el túnel, pero pasa lo de siempre, ¿no? Que es como el gran dolor de Gabriel García Márquez, que el cine no lograba tener la fuerza para describir todo lo que se quería en la novela. Bueno, mi pregunta aquí es, ¿por qué se llama el túnel? Bueno, en el capítulo 36, Castel más o menos dice,
sea, hace una metáfora, una analogía entre un túnel y su vida, ¿no? Él dice que él va como por un túnel oscuro y que María va en un túnel paralelo, que a veces la piedra se vuelve de vidrio, entonces que él la puede ver pero no la puede oír ni la puede tocar, y que él, digamos que corren en ese túnel paralelo y que al final, lo que queda al final es la ventanita, y que María le falla porque ella también va con otra gente paralela a su túnel y no llega al final con él, ¿cierto? Pero a mí me parece que eso es, digamos, lo que dice el personaje. Más allá de eso, creo que la analogía del túnel funciona muy bien, como ya les había dicho, por ejemplo, en la relación que él tiene con los otros personajes, y creo que funciona en el curso que él se traza, se labra para su propia vida. Como hablábamos, él empieza una serie de suposiciones que al principio él indaga, ¿no? Y le hace un montón de preguntas a María, ¿y cómo es esto? Y tú todavía compartes con tu marido, y todavía esto, y lo quieres, no lo quieres, tal. Al principio él hace preguntas, pero cuando María se aburre de contestarle, entonces él ya salta a hacer las suposiciones y contestarse él solo. Y en esa medida él se va cerrando su camino, se va cerrando la percepción, va creando su propia realidad para reemplazar la realidad que no comprende, y se va encaminando en un camino sin salida, de una sola dirección, que no se puede devolver ya, oscuro, y bueno, que tiene una sola salida, ¿no? Como un túnel, que es el final. Y esa única salida cada vez más se va haciendo evidente, que es matar a María. Incluso al principio de la novela dice, ojalá hubiera aprovechado mi libertad para matar a otros 7 tipos por ahí que merecen la muerte. Y en esa medida vemos que el túnel era inevitable. Él hubiera sido María o hubiera sido otro, tarde o temprano, él se habría labrado su propio túnel oscuro y no habría podido salir de ahí si no hubiera sido por el medio violento, ¿cierto? Hay muchas teorías, muchas hipótesis sobre por qué se llama el túnel, ¿no? Dicen que es una analogía con el existencialismo, dicen que es una cuestión de la oscuridad, del terror, que es una especie de proyección del mito de la caverna de Platón. Yo creo que todas son válidas, es decir, por algo el autor es tan genial y por algo los títulos son tan sugestivos, ¿no? Hacer la analogía de una forma de vida, de una psique, de casi cualquier cosa como un túnel, termina siendo aterrador y termina siendo unidireccional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la razón. De pronto ahora al final, si alguien tiene esta hipótesis, no la puede compartir. Esa sería. Bueno, cuéntanos tú. Yo sé que el túnel tuvo muchos problemas de censura, ¿no? Sobre todo en España, en toda la época franquista. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, aquí haciendo publicidad, esa edición de Six Barral que está ahí. Es una edición que la sacaron ahorita para hacer un homenaje a los 70 años del túnel, ¿no? Y pues imagínense que ¿cuál es el país donde nos interesa llegar si somos latinoamericanos a la década de los 50 que maneja nuestro propio idioma? Pues es España. Entonces para nosotros era muy importante el apoyo español dentro de una publicación, pero desgraciadamente era un país que está dominado por un señor llamado Francisco Franco, que era un dictador que duró muchísimo tiempo, y pues que eran bastante egoístas, y criticaban durísimo las obras y las limitaban y las cortaban. Les voy a contar una cosa loquísima. Camilo José Cela, que cuando me dicen ese nombre, Gran Premio Nobel de Literatura Española, sí, que fue uno de los pocos que no se fue, que de cierta forma también apoyó al régimen en algunos comentarios, le censuraron su obra, La Colmena. El man no pudo publicar, la primera edición no es publicada en España, es publicada en Argentina, por MC, porque él la quería publicar completa y en España se la habían cortado. Entonces él dijo, no lo va a permitir, y prefirió publicarla completa en España, en Buenos Aires. Y eso era lo que pasaba. Entonces el túnel, pues, con ese tema de, no, pues un asesinato, y hay sexo y drogas, pues fue un tema que les pareció muy complicado. Miren esta imagen que les tengo acá, ¿me la puedes leer? La obra no presenta problema político especial alguno, pero por desarrollarse en un ambiente moral disolvente y absurdo, parece aconsejable mantener la calificación de ese electorado. No debe autorizarse. Entonces fue cortada, pues no tienen una discusión específica política, pero sí moralmente para el pensamiento de ese momento en España, pues era bastante exagerado. Entonces, pues la limitaron y fue terrible. Y quedan como esas imágenes que muestran cómo fueron exagerados en la limitación. Bueno, entonces... En la edición de Silva está el
Sí, está todo. Entonces es maravilloso. Si quieren profundizar sobre este tema, miren esa edición que es muy bella. Bueno, hay una pregunta importante, es ¿por qué? ¿Por qué se dice que es una novela existencialista? Bueno, novela existencialista. Bueno, habría que entrar un poquito una breve definición de qué es el existencialismo, ¿no? Para poder entender. Digamos que desde Aristóteles hasta Nietzsche se entiende, o se piensa más bien en el esencialismo, es decir, nosotros nacemos con una esencia y ese es nuestro propósito en el mundo. Dependiendo de qué tan atraso de las filiaciones religiosas de cada uno nos la da Dios, ¿cierto? Dios tiene su plan, Dios sabe por qué hace sus cosas, etc. Y se entendía que cada uno nacía con una esencia, un propósito y que la vida estaba para cumplir ese propósito y para hacerle de alguna forma honor a ese sentido predeterminado. Los existencialistas discuten esta esencia inherente y dicen que más bien es al contrario, que es una esencia individual, es decir, la existencia precede la esencia, ¿cierto? Primero existimos y luego algo nos dice que nuestra vida debe significar algo y qué debe significar. El existencialismo entonces dice no, nosotros primero debemos existir y es problema de cada uno, responsabilidad de cada uno, labrarse su propio sentido y encontrarle un sentido a la vida y encontrar su propia esencia, ¿cierto? Eso porque resulta, digamos, un problema para la gente, un problema en la sociedad, porque es que si no hay un código moral establecido, si no hay un gran plan, entonces cualquier cosa es vale, ¿cierto? Porque si no está Dios o si no hay una cosa inamovible, inherente que nos diga qué es bueno y qué es malo y para dónde sí y para dónde no, pues todo vale, ¿sí? Sartre hablaba del exceso de libertad. Él decía que la libertad no era algo bueno, sino era nuestra gran carga, que la vida significaba aprender a lidiar con ese exceso de libertad. Los existencialistas proponen que, dado que no hay un código moral correcto o incorrecto, cada uno debe formarse su propio código moral, ¿cierto? Para vivir por él. Y en esa misma medida no hay respuestas correctas o incorrectas de qué se debe hacer y qué no, sino que cada uno, dependiendo de su propio código, decide qué es correcto y qué no es correcto. Ahora, eso, digamos, me parece que es una corriente muy interesante que puede traer muchas cosas de individualismo, muchas libertades, muchos movimientos, pero también puede salir muy mal. Y Castel es un ejemplo de cuando el existencialismo sale mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Castel es perfectamente coherente con lo que él mismo plantea, lo que hablábamos ahorita. Él al principio dice, un criminal es más limpio, hay gente que debe morir, toda la gente siempre está buscando respuestas, él pone un montón de postulados y durante toda la novela él es coherente. Y si pensamos en Sartre, que dice no hay respuesta correcta sino la que es coherente con el sistema de cada uno, la respuesta coherente con su propio sistema era matar a María. Entonces el existencialismo, el hecho de que no haya un correcto e incorrecto sino un constructo, le permite a él salirse con la suya en la medida que él hace lo correcto según él. Ahora, si consideramos que Castel hace sus suposiciones, hace todas sus inferencias y actúa en consecuencia, podemos hacer el paralelo con el extranjero, precisamente hablando de Albert Camus. El problema de Meursault es casi el mismo, ¿cierto? Él ha perdido el sentido de la vida, ya nada le significa nada, ni siquiera la muerte de su mamá, y llega hasta el punto en que el hecho de que está haciendo mucho calor le justifica matar a un árabe, porque es que está haciendo calor, ¿no? Entonces, en esa medida, una novela que se pregunta por la existencia, que se pregunta por la existencia del otro, ¿María existe? O Castel la crea y nosotros asistimos a una especie de decepción de una idealización, ¿cierto? La María de Castel en realidad solo existió en su cabeza y la otra pobre le toca lidiar con ese fantasma que ella no es y explicarle cómo ella por qué no es esa otra y la terminan matando por no ser esa otra. Entonces una novela que constantemente nos dice, bueno, qué está bien y qué está mal, qué es el sentido de la existencia, la razón, las relaciones humanas, el amor, el matrimonio, la cuestión con el ciego, todo pone en cuestión nuestro constructo moral y nuestro constructo social al que estamos acostumbrados a entender algo bueno y algo malo, ¿no? Yo creo que por eso es una novela existencialista, y sobre todo si pensamos en la época en que fue publicada, también ha debido ser muy duro digerir ese golpe de no hay correcto e incorrecto y la idea de la libertad puede salir así. Yo creo que eso tuvo mucho que ver con la falta de lectores y la imposibilidad para comprenderlo. Finalmente, el pobre Castel
vive una vida buscando respuestas sin darse cuenta nunca de que no hay respuestas en la vida, ¿cierto? Sino solo más preguntas. Y él se convence de que la respuesta de él es la verdadera. Y de ahí para adelante, pues, no tiene opción. Queda en el túnel, atrapado nuevamente. Pues esa sería la razón por la que yo creo que es una novela existencialista. Bien. Bueno, la última pregunta entonces para acabar ya la charla. ¿Tú dirías que esta novela sigue siendo vigente? Y si sí, ¿por qué? Mira, a mí me pasa algo con esta novela. Sale casi menos de una década de Pedro Páramo. ¿Por qué pongo esa idea? Cuando uno habla de la historia de la literatura latinoamericana, la primera parte tiene profundas obras literarias de poesía grandísimas, hay otras que se estructuran con ensayo, pero cuando Europa dice que nosotros llegamos a la mayoría literariamente, fue cuando aparecieron las novelas. Pero habían existido novelas antes, ¿no? Pero cuando se crearon novelas de gran valor, con gran poder, que sostuvieron y que fueron reconocidas en el mundo occidental como manejando temas de pensamientos occidentales literarios, pero además que tenían una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque algunas de las novelas anteriores tenían el problema que imitaban un poco como era la estructura de las novelas españolas o francesas, eran medio copia. Entonces era una estructura que a veces, como se demoraban llegando en barco y tocaba leerlas y llegar a la traducción, pues era larguísimo. Entonces, cuando decidían hacer una novela nueva, pues ya había pasado ese concepto, esa estructura de lectura en Europa 20 años antes. ¿Sí me entiendes? Ya había pasado, ya estábamos pasados de moda. Pero de pronto aparece la década de los 50 y aparecen obras como Pedro Páramo, que la rompen, que tienen un valor importantísimo dentro de la obra de la literatura latinoamericana. Esta obra fue antes. Quiero explicarles eso. Quiero que ustedes entiendan que esta obra fue 20 años antes de 100 años de soledad. ¿Sí? 20 años antes de 100 años de soledad, 20 y pucho años antes de Artemio Cruz, de Rayuela, de La ciudad y los perros, que supuestamente son la década de los 60, aparecen las novelas que nos representan a nosotros como las grandes novelas de la literatura latinoamericana. Y hay que ver al túnel como una novela que explica o que aparece antes para demostrar lo importante que iba a ser Latinoamérica desde su forma literaria. Y ese es el gran valor que tiene el túnel. Pero mira que hay una cosa, digamos, yo leo Los de Abajo, que es un texto maravilloso, pero comienzan a perder vigencia porque expresan algo de una sociedad escondida en un momento que ya no existe, que ya no representa lo que soy. Y yo ya siento que ya no hay una referencia directa a mí. Pero el túnel es eterna porque uno siempre va a tener un problema en la cabeza. Sí, uno siempre va a tener un problema existencial y eso siempre está ahí. Sí, y hay algo en el fondo, siempre hay una voz oscura en el fondo que le dice a uno que haga mal las cosas. Sé que podemos ir mucho a la iglesia, pero la voz sigue existiendo. Y eso es lo que habla el túnel. Y por eso creo que es tan vigente, porque es muy humana. Está presente ahí. Y es maravillosa por eso. Entonces, yo siento de cierta forma que eso hace que esté eternamente en la literatura. Y que lleve 70 años y que alguien en este momento tenga un sobrino, un hijo, y le entregue el túnel teniendo 15 años y lo va a tocar. Y eso me parece maravilloso. Te hago la misma pregunta, ¿por qué crees que sigue vigente el túnel? Bueno, yo creo que el túnel trata dos temas fundamentales, trata muchos más por supuesto, pero voy a hablar de dos, que son el aislamiento y la falta del código moral del que les hablaba ahorita con el existencialismo. El aislamiento contemporáneo, si bien es diferente, porque se supone que ahora vivimos conectados, ¿no? Como yo te mando un WhatsApp y estés donde estés, mi hermana por ejemplo vive en Australia y yo hablo con ella todos los días, así no estemos en tiempo real, sino diferido. Pero de todas
maneras el aislamiento es otro, sigue existiendo, lo que pasa es que se ha sofisticado, se ha complejizado. Ahorita la sensación de que vivimos hiperconectados y que sabemos dónde, que fulanito estuvo en una fiesta, que su canita terminó con no sé quiéncito, en realidad todo eso también es mentira. Es decir, nosotros vemos en Facebook lo que el otro quiere que veamos, como Castel ve en María lo que él quiere ver, ¿sí? En esa medida el aislamiento contemporáneo también nos debe forzar a pasar mucho tiempo con esa voz en la cabeza. Incluso aunque esa voz de la cabeza esté viendo a otros que supuestamente están ahí, pero en realidad son, como él dice, un túnel de vidrio, ¿no? Una cosa como que no podemos ni tocar ni oír. Y también ese hecho de estar aislados nos lleva a hacer muchas conjeturas, a decir, mire, no le dio like a mi foto, entonces como no le dio like a mi foto está bravo conmigo. O no sé, está con fulanita en una fiesta, se me está poniendo los cachos, ¿no? Es el mismo mecanismo, pero ahora es más fácil. Imagínense si Castel hubiera tenido acceso al Instagram de María. Pues la estoquea día y noche, y ahí no sale, ¿no? Si por correo y por teléfono se las arregla, imagínense. En ese caso yo creo que es muy vigente por eso, porque muestra los peligros de estar tanto tiempo en la cabeza y de estar tanto tiempo convencido de que es que lo que a uno le parece que es así, es así. Porque, fíjense por ejemplo el razonamiento de Castel. Castel al final cita a María y le dice, si tú no vienes yo me mato. Y mi muerte pesa sobre ti, porque es que tienes que venir o me mato. Bueno, ella le dice, listo, nos vemos a las 5, nunca llega. Y él llama a la casa de María y dice, no, ella salió para la finca. María previamente le ha dicho que el primo está enfermo, que ella pues tiene un momentico para hablar con él, pero se tiene que volver porque el primo está enfermo. Y él no le cree, dice, eso es mentira, eso es para irse a acostar con él. Como María no llega, él llama y María está en la finca y dice, se fue a acostar con él. Eso es por eso, para la enfermedad es que se fue a acostar con él. Vamos a ver, si yo llamo y a mí me dicen que antes de irse a ella la llamó Hunter, es porque se va a acostar con él. Llama y le pregunta a la empleada, oiga, antes de salir María recibió la llamada de Hunter. Sí, sí señor, está acostando con él. Y ese es el detonante para que él vaya y la mate. En ningún momento se le atraviesa por la cabeza y ella me advirtió que estaba enfermo, ¿cierto? Puede haber ido a cuidar a su primo. Eso es mentira. Entonces, eso por el lado del aislamiento. Y por el lado de la crisis del código moral, yo creo que podríamos hablar ahora, se están desestabilizando las estructuras sociales profundamente, los movimientos feministas, los movimientos LGTBI, todo este tipo de movimientos que nos están desestabilizando esa sociedad binaria, esa sociedad hegemónica, todo, ¿no? También tiene que ver con eso, cómo se comporta un hombre ahora. Yo no sé si vieron hace poquito esa conferencia horrorosa entre Amparo Grisales y Alejandra Borrego, donde ella decía que es que los pobrecitos hombres ahora viven atormentados porque es que ya no pueden decir nada en la calle, porque todo es acoso. Precisamente ese es el problema, qué es y qué no es, qué está bien y qué está mal, y hasta dónde está en la cabeza de cada uno, hasta dónde uno decide de dónde mis acciones le dañan el día al otro, ¿cierto? Yo no sé si los hombres se han puesto a pensar de verdad cuántas cosas nos toca hacer a nosotras antes de salir a la calle. Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se desestabilizan los conductos morales, los conductos sociales, nos vemos forzados a inventarnos unos nuevos. Si cada uno se inventa los propios, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cierto? Si cada uno se inventa que yo tengo derecho a decirle porque es que es mi derecho, entonces ¿a dónde vamos a llegar a parar? ¿Y cuántos Castel más puede haber por ahí? ¿Cierto? ¿Cuántos Castel más sin saber qué está bien y qué está mal, haciendo lo que ellos creen que está bien? Entonces yo creo que por eso el túnel es vigente. Creo que nos alcanza para una pregunta. Bueno, dos. No más. Sí, dos, pero si me regañan, disculpen usted. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Primero que todo. ¿Por qué ponen a leer ese libro? ¿Qué edad estaban tratando de enseñar? Pues a mi misión, bueno, no sé, todavía no se lo he puesto a leer a alguien, pero yo creo que tratan de buscar una visión de lo que un joven siente y que ese libro tiene la capacidad de expresarlo. Yo creo que ese libro tiene la capacidad de expresarlo más que un Quijote. ¿Sí me entiendes? Yo creo que un joven se siente más identificado con Castel que con Sancho Panza, o con el Quijote, con las cosas que le pasan al Quijote. Entonces ahí hay una cosa complicada. Es un libro también sobre excesos, ¿no? Es exceso de rabia, es exceso de violencia, exceso de maquinación, exceso de idealización. Y la juventud, la adolescencia es la época del exceso, ¿cierto? Es la época en la que yo, no sé si ustedes recuerdan, pero a veces en el colegio alguien se reía y uno automáticamente pensaba que se estaba burlando de uno, ¿no? La paranoia, el delirio, el todo es conmigo porque me he descubierto que en
realidad el mundo es con el mundo y no con uno. Todo eso yo creo que tiene que ver en por qué le ponen a uno ese libro tan fuerte para que uno pueda ver hasta dónde llega el alcance de la maquinación propia. ¿Sí? Yo creería que es por eso. O bueno, eso fue la razón que me dio mi profe. ¿Alguien? Una pregunta, bueno, digamos, pues yo hace mucho tiempo que me leí el libro, se lo leí como a los 16 años, o sea, que hace mucho, pero yo pensaba, bueno, personajes como el protagonista de la novela, que obviamente pues es un genio, porque es un genio creador y todo. Sin embargo, pues raya contra lo humano con respecto a que se vuelve un asesino. ¿Qué tanto influye eso con el hecho de pensar que todos los artistas necesitan en cierto sentido transgredir ciertas cosas que no son tan normales? Yo pienso que, por ejemplo, si esto era una persona completamente normal, o sea, obviamente llegar a los límites, ¿qué tanto es importante eso en la vida diaria y en la vida, pues obviamente, cotidiana de un escritor o de un artista? Mira, hay una cosa que se llama la bohemia. ¿Qué pasaba? Cuando termina en 1800 y comienza en 1900, el universo, la sociedad occidental, cree que se va a solucionar todo. Comienzan a aparecer cosas, como entender la división del átomo, cosas así que explican de dónde venimos, que comienzan a decir, no, todo es maravilloso. Y en la pintura aparece la fotografía, que es la representación real de una imagen y que no hay que sentarse 2 horas a pintar. Entonces ellos comienzan a ver algo que es muy interesante, que es, queremos expresar este arte de otras formas. Y al expresar el arte de otras formas, y crean el impresionismo y crean otras visiones de arte que son maravillosas. Pero al crear eso también crean una forma de vida, que es la bohemia, que es las noches de los cabaret, porque es que las mujeres cualquiera nos dejaban pintar como se quería, entonces tocaba ir, las únicas mujeres que permitían que eran las prostitutas, entonces pues uno bebía, lo único que le alcanzaba que era absenta y se crea como una visión. Y los artistas entran en esa visión de vida que se va a desarrollar más adelante en su realismo y que van a ver los primeros años hasta después. Ya existe la profesión del artista como tal y ya comienza como a darse cuenta que hay otras visiones de hacer las cosas, pero eso era algo que estaba en el inconsciente del artista. Entonces el más intelectual tenía que ser el más bohemio y más loco. Es que ese tema de Rimbaud de morirse joven era una vaina loca, de meterse en la cabeza y de solucionar las cosas, de vivir rápido y vivir ya y solucionar todo. Y esa representación de lo que vio Sábado en esas noches con su realismo, y esa lógica de cómo ver el arte y cómo el arte es la última manifestación del hombre y cómo hacer la última obra es la única forma de salvar esta humanidad que supuestamente se iba a salvar, y entraron 2 guerras mundiales y acabaron con la lógica de las vainas. Entonces el arte es lo único que nos queda y es algo muy interesante, y eso es lo que plantea eso, que es ese tema de excesos, y también es el tema de en su genialidad también es profundamente peligroso, y eso es una advertencia silenciosa que nos hace Sábado, y eso es algo maravilloso. Yo sí no estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo no creo que Castel fuera un genio. Al contrario, yo creo muy pintor. Pero un genio tiene que ser capaz de darse cuenta de que las cosas no son como él cree. ¿Cierto? Si uno es capaz de darse cuenta de que se están videando y no que está viendo la realidad, a mí no me parece que eso sea un genio. Me parece que tal vez tenía un talento genial y de todas maneras él deja de pintar. Si ustedes se fijan, el cuadro aparece en el primer capítulo, por allá en el 25 dice que su pintura se transformó después de María, pero él no piensa su pintura, no es realmente una obra sobre la visión atormentada de un artista, sino que es un tipo que está loco y que además es pintor. Entonces yo no creo que sea un genio, eso sí, cada uno piensa lo que quiere, pero yo creo que esa idea del artista atormentado, que tiene que ser loco o enfermo o alguna joda, es una cosa romántica. Morir de tuberculosis por allá en una guardilla en Montparnasse, no hombre, o sea, no es necesario, ¿cierto? Yo creo que un artista debe transgredir, sí, pero debe transgredir las formas artísticas. La vida está llena de transgresiones, o sea, no necesitamos otro holocausto, ni
ni necesito yo ir a matar a alguien para escribir sobre un asesinato. Pero necesitamos 100 años para haber llegado a esa conclusión, ¿sí me entiendes? En ese momento Claro. no... En ese momento no, pero digamos, yo creo que la idea del artista atormentado y la idea de que para ser artista hay que estar atormentado es una idea más bien romántica que le ha hecho mucho daño al arte, a los artistas y a las personas que quieren tener un contacto con el arte. Es como decir que para que el amor sea eterno toca suicidarse como Romeo y Julieta. Entonces, vale, dale, pero no es la única manera, ¿no? A mí me parece que si hay que transgredir algo son las formas artísticas que ya están establecidas para crear nuevas formas y los contenidos para crear nuevas reflexiones, no necesariamente la vida ya está suficientemente fregada por todos lados como para tenernos nosotros también a transgredir. Entonces, dos cositas antes de irse. La primera es que el libro Ser Colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia, donde narro la historia de cómo fueron las visitas de Borges a Colombia y cómo tuvo una relación con los intelectuales colombianos. Está de venta aquí. Y el libro Viaje al corazón de Cortázar, donde cuento la relación de los escritores con el gran cronógrafo mayor Julio Cortázar, entre esos Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y demás. Es una cantidad de personas y anécdotas que cuento. También está acá, está ilustrado por una gran artista que se llama Daniela Garavito. Les agradezco a ustedes, les agradezco a ti, María, Gracias a todos. por esta conferencia tan bonita.